Soy Virgilio Centurión de São Paulo, Brasil, y voy a mostrar el tratamiento de la catarata extremadamente dura con facomulsificación torsional con la técnica del volteo Stop and Chop. El gran problema que se tiene cuando hay que hacer una cirugía en una catarata extremadamente dura, o como normalmente llamamos de catarata nigrans, que son aquellas cataratas que generalmente son personas muy añosas, que no dilatan tan bien cuando nos gustaría, que no tienen reflejo rojo y que al mismo tiempo nosotros consideramos extremadamente duras. Sabemos por experiencia, y la literatura se refiere a estas cataratas como que el mayor problema esté en la parte posterior de la catarata, porque aquí las fibras que constituyen esta catarata nigrans o esta catarata extremadamente dura tienen una consistencia que se llama de consistencia de cuero, y si es cuero, entonces va a ser muy difícil de quebrar, de fracturar, como se hace en las otras cataratas frecuentemente. Entonces el gran desafío es cómo tratar la parte posterior sin que tengamos ningún efecto colateral. El objetivo es, como dije, tratar las fibras con consistencia de cuero, haciendo un sulco, después la fractura, y continuar la cirugía con la técnica que uno tenga mayor confianza. Entonces hacer un faco de rutina con la forma que el doctor el cirujano se sienta más cómodo, más confortable. Debemos siempre considerar, cuando hablamos de este tipo de cataratas, la edad del paciente. Generalmente estos pacientes son añosos, y si son añosos hay que tener mucho cuidado con la integridad de la zónula. Hay que evaluar la salud del endotelio, porque será una cirugía más traumática teóricamente. Tenemos que tener la profundidad de la cámara anterior y siempre considerar cómo está la salud del otro ojo. La estrategia quirúrgica para estos casos desafiadores de cataratas muy duras comienza por la anestesia. Me parece que la mejor anestesia en estos casos es la perivulvar o la paravulvar, siempre complementado por una sedación, porque puede ser una cirugía un poco más demorada. La incisión corneal, de la cual estamos todos los cirujanos de faco muy acostumbrados, generalmente es mejor utilizar una incisión alrededor de 2.5 o 2.75. Cuanto más estrecha es la incisión, teóricamente mayor sería la posibilidad de tener problemas, principalmente problemas como quemadura o una insuficiencia de la válvula para funcionar al final de la cirugía. Una capsulotomía nunca menor que 5.5 y utilizar un colorante para poder distinguir mejor la capsulotomía, y usamos el azul tripano a 0,1%. La técnica que les voy a mostrar nosotros le llamamos de volteo Stop and Chop, y durante toda la cirugía utilizamos viscoelástico dispersivo de elevado peso molecular para proteger endotelio, iris y otras estructuras que no se comprometan durante la cirugía. Es muy importante para realizar este tipo de cirugía, por lo menos en mi experiencia, que el material que se utilice, el facomulsificador, utilice la tecnología del torsional, porque con el torsional se va a utilizar menos energía ultrasónica, por lo tanto menos calor en el segmento anterior. Se utiliza la punta curva, que llamamos de Microfer, de 45 grados, y el sistema de control de fluídicos que yo estoy acostumbrado a utilizar, que es el FMS
del equipamiento Infinity de la casa Alcon. ¿Por qué utilizar torsional? Porque torsional parte del principio de que no existe repulsión, como en la facomulsificación longitudinal. Entonces, si no existe repulsión, si no existe chatter, es más eficaz. Entonces, podemos ver del lado izquierdo de este cuadro que la cantidad de ultrasonido en estas máquinas gira alrededor de 32 kHz, diferentemente del faco longitudinal, que se utiliza entre 42 a 43 kHz. Siendo menor la cantidad de ultrasonido, menor es la posibilidad de quemadura, menor es el trauma de las células endoteliales. Pero si también no hay repulsión y utilizamos menos ultrasonido, ¿cierto?, nuestra fluídica es mejor y se utiliza menos fluido, por lo tanto menos turbulencia y menor trauma de las células endoteliales. Entonces, con una mejor fluídica, con menor volumen de líquido y con menor cantidad de ultrasonido, en teoría tenemos que tener una recuperación más rápida y con menos efectos colaterales, principalmente en este tipo de catarata. Los parámetros caen prácticamente de 40 a 50%, como se puede ver que el vacío para esculpir llega máximo a 100 milímetros y en el CHOP a 350, 380, y el flow rate para esculpir 20 mililitros por minuto, y en el CHOP de 30 a 35, totalmente diferente de un CHOP longitudinal, utilizando la botella a una altura de 90 centímetros. Ahora vamos a ver la explicación. When the vacuum rises to the threshold, indicating that the phaco tip is near occlusion, Ozil IP will engage, delivering a short longitudinal pulse to reposition the lens material at the shearing plane for efficient emulsification. Ozil Intelligent Phaco delivers this energy in short packets, so the repulsion and heat generally associated with longitudinal phaco are diminished. The activation of Ozil IP helps to prevent the tip from reaching full occlusion. This allows the peristaltic pump to continue to draw material to the tip for emulsification, and this enhances followability and efficiency. Esta es la explicación dada para un upgrade del torsional de la máquina Infinity de la casa Alcon, que se llama de IP, Intelligent Phaco. Significa lo siguiente: cuando uno utiliza, por ejemplo, 350 de vacío como máximo, se puede determinar que cuando llegue a 90% de este vacío, la máquina determine un chorro, ¿cierto?, de 20 milisegundos de un faco longitudinal para que los fragmentos de catarata no lleguen a provocar la obstrucción de la punta del faco. Entonces, a este mecanismo se llama de IP y ha sido de gran utilidad para la utilización para el tratamiento de las cataratas duras. Les muestro aquí un caso de catarata nigrans, donde se pueden acompañar la dificultad que uno tiene para hacer la fractura. Vean ustedes que se ha hecho un surco bastante profundo, pero no se consigue quebrar la placa posterior, la placa donde se dice que tiene consistencia de cuero. Entonces, si nosotros tenemos en la parte posterior este problema con la consistencia de esta fibra, la idea es hacer esta técnica que les muestro a seguir. Ya se ha hecho la capsulotomía alrededor de 6 milímetros y con un gancho de Sinskey, con una espátula, se hace este movimiento
giratorio, donde la parte posterior se queda anterior y se relocaliza, se recoloca el cristalino, la catarata, dentro de la bolsa capsular. Y vean con qué facilidad se puede construir, ¿cierto?, viniendo de la parte posterior para la anterior, un surco bastante profundo y una fractura absolutamente de rutina. Y pasada esta primera etapa, entonces donde tenemos dos heminúcleos, podemos partir para fracturas múltiples y el tratamiento del núcleo con bastante seguridad, utilizando un facomulsificador torsional, donde se puede utilizar en conjunto con el IP para evitar que se obstruya la punta del faco. Vean que es una catarata bastante brunescente, bastante difícil de ser tratada y donde hay que utilizar bastante viscoelástico. Nosotros utilizamos para cada 10 unidades de CDE, o entonces para cada cuarto de núcleo, paramos la cirugía y colocamos más viscoelástico para proteger la córnea y el iris y para que la recuperación funcional, para que la recuperación sea lo más rápido posible después en el postoperatorio. Ustedes ven que es una cirugía con una cámara bastante estable y bastante predecible, como si fuera una cirugía absoluta de rutina, ¿cierto? Estos aquí son los parámetros que se utilizan, solo sirve para esta máquina. Entonces, vamos a mostrar un otro ejemplo de un señor de 69 años de edad, con una visión de luz del ojo derecho, con una catarata extremadamente dura, ¿cierto?, donde hacemos la cirugía del volteo stop and show, siempre acompañado, realizado por una máquina que utiliza el principio torsional y asociado al software que viene el IP. Vean la dureza de este núcleo, la movimentación para hacer la inversión del núcleo, el upside down o el volteo, como decimos en español. Comienzo a construir un surco bastante predecible, bastante profundo, y vean cómo se puede quebrar un núcleo que normalmente la posición normal del cristalino no se consigue, es casi imposible. Y aquí hacemos intentamos conseguir fragmentos menores, ¿ya? Cuanto mayor el número de fragmentos menores, siempre con bastante viscoelástico, más fácil y más rápido va a ser el tratamiento del núcleo. Si ustedes miran a la pantalla del lado izquierdo, en la parte superior, de vez en cuando aparecen unos parámetros. Ese parámetro es que está siendo utilizado el IP, y esto sirve para hace con que la punta del faco no se obstruya y se pueda realizar la cirugía con bastante previsibilidad. Vean que es una cirugía que el caso en sí se presenta como una cosa muy difícil, pero si utilizamos esta técnica que funciona muy bien en nuestras manos y mantenemos el patrón que utilizamos en cirugía de rutina, yo creo que la cirugía pasa realmente a ser una cirugía muy segura. Este mismo paciente, pueden ver la paquimetría en el preoperatorio de 635 micrones y en el primer día de postoperatorio a 689, lo que es prácticamente un edema inflamatorio muy leve, y el porcentaje de células endoteliales de 2.645 en la parte central fue para 2.631, con una visión de 20 y 30 en la primera semana. La verdad es que en estos ojos que consideramos de alto riesgo,
no recomendaríamos que se haga anestesia tópica. No estamos trayendo ningún beneficio para el paciente y mucho menos para el cirujano, por mejor y por más habilidoso que sea y más experiente que sea este cirujano. No me parece que haya alguna lógica en este comportamiento. Utilizar incisión menor que 2.2 se puede, otros cirujanos ya mostraron, pero también no parece haber lógica. La capsulotomía tiene que ser un poco mayor que la de rutina, porque en el movimiento del volteo hay que tener bastante seguridad que el núcleo va a volver a entrar dentro de la bolsa capsular. Siempre utilizar la técnica que uno tiene mayor experiencia, en este caso usé el stop and chop, y nunca utilizar un viscoelástico cohesivo o suave o algo como la metilcelulosa, que es un dispersivo de bajo peso molecular. Esta técnica yo ya la había visto muchos años atrás. En 98 fue publicada en la Revista Brasilera de Oftalmología, fue llamada de Ball Up Down por el doctor Edson Ando, en la época que en los años 90 existía todavía un índice elevado de ruptura de cápsula posterior, y el doctor tuvo la idea de hacer, diríamos, un espacio grande en la cara anterior de cualquier tipo de núcleo. Después del volteo comía la parte posterior y tenía menos problemas y el índice de ruptura de cápsula era menor. Hoy sabemos que el torsional en núcleos duros, en cataratas muy duras, el consumo o la liberación de energía ultrasónica es mucho menor con el torsional que con el longitudinal. La misma cosa se puede decir que la cantidad de células que se pierden en un trabajo aquí brasilero, comparando las pérdidas de las células endoteliales en una extracapsular con una facoemulsificación longitudinal en cataratas muy duras, es más o menos parecido y un número elevado, arriba de 20% en esas cirugías. Nosotros podemos concluir que la asociación de la tecnología de facoemulsificación ultrasónica torsional con punta Kellman con bisel de 45 grados para la técnica de stop and chop con volteo demuestra tener alta previsibilidad en las cataratas duras. Es una opción que damos a la gente que se interese o tenga posibilidad de indicar este tipo de cirugía. Muchas gracias.